Sí, lo Ahora, hemos conseguido. ¿qué tal, Pablo? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal vas? Pues mira, bien, aquí aprovechando que estaban preguntando algunas personas por cositas de novedades y tal. Digo, bueno, pues nada, mientras que tenemos conexión con nuestro amigo Pablo, pues nada, vamos a contestar alguna pregunta, bro. Ya te tenemos por aquí. ¿Qué Tú a tal? tu ritmo, tú a tu ritmo. Yo Nada, nada. pacientemente. Pues nada, otra cosa que vengo repitiendo también estos días es que de las cosas, bueno, dentro de todo esto que estamos viviendo, ¿no? Que es bastante negativo, pero una de las cosas positivas es que yo he conocido a mucha gente muy interesante, ¿no? Artistas, actores, directores, ilustradores, y una de esas personas es Pablo Burati, con el que estamos hablando en este preciso momento, ¿no? A través de Gracias los por lo amigos de Dolmen. interesante. Sí, 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 además que yo soy muy así de investigar mucho por internet y buscar, bueno, pues buscar a través de otros contactos, pues buscar, oye, mira, el otro día a través de los amigos de Dolmen, de Jorge Iván y tal, que nos conectamos un poquito por ahí, ¿no? Y me decía un amiguete que es realizador de cine, que ha trabajado mucho en cine y televisión, y me decía, pero digo, si yo tengo muy pocos seguidores, digo, si es que me da lo mismo. Digo, si yo aquí no tengo que atender ningún tipo de audiencia millonaria, ni tengo que dar parte a ninguna cadena, tengo la suerte de tener este canal para hablar con quien quiera de lo que quiera, si es que eso es una suerte que tenemos, ¿no? Y, y bueno, Pablo, porque habrá quien dirá, bueno, Pablo Burati, ¿a qué se dedica? Pues Pablo Burati es ilustrador y artista de storyboard. Eso dicen, Eh, sí, sí. eso dice. Y bueno, para empezar un poquito, digo, ¿cómo descubres tú ese talento de tu dibujo? ¿Cómo llegas tú a decir, pues mira, a mí no se me da mal esto de dibujar? Uf, ¿cuánto tiempo tenemos? ¿Cuánto dura? Esto tenemos ahora mismo 55 minutos, lo que tú quieras. Bueno, vamos a intentar hacerlo resumido porque si no la cosa se puede estirar demasiado. A ver, la vez pasada también comentaba, me hacían esta pregunta y comentaba un poco cuál era un poco la premisa. Y la premisa tiene que ver con la dispersión que uno va teniendo hasta que va encontrando qué, digamos, qué cosas que te resultan afines, te gustan, terminan en un momento dado cuajando de tal manera sin casi preverlo, sin casi tener la intención de que resulte de esa manera y de pronto encuentras o sea, el formato, por decirlo de alguna manera. Yo dibujé desde que tengo uso de razón, dibujo desde que tengo uso de razón, pero nunca me formé como ilustrador, nunca me formé como dibujante, o sea, nunca pretendí trabajar de dibujar de alguna manera. Fue una cosa que siempre fue anexa a toda mi etapa formativa y dentro de mi etapa formativa fue totalmente, digamos, de idas y vueltas y de encontrar, primero me dediqué al diseño gráfico, me dediqué a la publicidad y particularmente estudio cine. O sea, me meto en la escuela de cine en un determinado momento de mi carrera después de haber probado todas estas cosas previas y en la escuela de cine es cuando, trabajando los cortometrajes y algunas cosas que empezaban a salir por fuera de la escuela, empiezo a ver cómo esa afición que yo tenía paralela por el dibujo encuentra cierta cabida haciendo los stories ¿cómo se llama? De los cortometrajes, de los trabajos, los Ujú. diseños de algunos decorados y ese tipo de cosas hasta que empiezo a darme cuenta que eso me gusta, que eso tiene, la junta ese nuevo propósito que era hacer el cine y el lugar donde me estaba metiendo, con algo que yo ya venía, digamos, que venía formando parte de mí desde que tenía conciencia. Lo que pasa es que tampoco me lo planteé en ese momento como esto es un trabajo, o sea, esto es algo más que me conforma o me ayuda a desarrollar mejor quizás otra actividad. En ese momento, como cualquiera, mi intención era, en una escuela de cine, mi intención era convertirme en cineasta, entre comillas, Realizador, ¿no? en realizador o bueno. Pero me fui dando cuenta de que la cosa se me antojaba, no, me generaba quizás un poco de pereza todo lo que había por delante y todo ese recorrido que había que hacer. Y yo quería estar en contacto con los realizadores, quería beber de ellos, quería tener información. Y el hecho de hacer el escalafón y todo eso me generaba mucha prisa para llegar ahí. Y fui encontrando de a poco que con el dibujo, con hacer los stories y demás, me sentaba al lado del realizador a hablarle de tú a tú y poder imbuirme un poco de esos universos, digamos, hasta el punto de que ya me generó tanta satisfacción que
pisé el freno, entre comillas, también, y dije, bueno, este es el sitio de entre todo este universo que me fascina, donde realmente más cómodo me siento. Ajá. Y bueno, es curioso, ¿no? Que con lo bien que dibuja, ¿no? Y que ese talento lo pusiera en un primer instante, en segundo plano, para querer ser realizador. Pero, ¿qué influencias tenía? ¿Quién te hizo, qué película o qué directores te hicieron meterte el gusanillo, el veneno de querer ser realizador de cine y estudiar cine? Eh, yo creo que también el tema de las pelis te van marcando según qué etapa, ¿no? Hay una Mm, etapa totalmente neófita, o sea, una etapa totalmente inmadura, si se quiere, cinematográficamente hablando, donde todo se vive por sensaciones, por emociones. Yo la primera película que tengo uso de conciencia es estar en una sala de cine, sentado al lado de mis padres, porque yo soy también no se nota, pero soy de Argentina. Eh, No, no te lo había no, notado, no, ¿eh? no, lo tengo Ya muy vi. bien, lo tengo muy controlado el acento, muy controlado, al punto que me controla demasiado a mí. Eh, yo soy de una provincia, de una capital de provincia del interior, donde solamente llegaba lo que podía llegar a 3 cines que había en toda la ciudad. Pero mi primer recuerdo en una sala de cine, no sé si fue realmente la primera vez que fui a ver una película, pero sí la primera vez que yo me veo, me sitúo en una sala de cine con mis padres es viendo ET. Y de hecho es una película fetiche para mí en todo sentido. Al día de hoy la reviso y la reviso porque o sea, es tan entrañable desde lo personal, pero al mismo tiempo como obra cinematográfica tan perfecta, que es una de las primeras cosas donde yo me sentí relacionado, contactado quizás a nivel inconscientemente con ese mundo. La otra que me acuerdo incluso estar haciendo la cola para ingresar al cine, porque eran las épocas de verano donde la gente se juntaba en la calle, había colas de manzanas y manzanas, fue La historia interminable, en esa parte de infancia. Y luego ya en la parte más formativa y más digamos, interés consciente sobre cuestiones más técnicas y formales, y que se yo, ya ahí la lista es tan larga y según qué cosas, pero bueno, si tengo que empezar a sacar y aislar películas, y seguramente me quedo con El Resplandor de Kubrick, me quedo con de todas las que Tiburón de Spielberg, un director que a mí me fascina con locura y que tiene una filmografía muy corta, pero para mí es uno de las grandes referencias cinematográficas a la hora de pensar en imágenes de Jacques Tati. Bueno, y así podría seguir, digamos. O sea, y después ya creo que tiene que ver con determinadas obras, determinadas pelis o en un Ujú. momento concreto de un realizador y demás, pero también de Jacques Tati, bebiendo de Jacques Tati, Jean-Pierre Janet, es como un poco que bebe en la fuente de Jacques Tati y es un realizador que a mí me fascina también, para traerlo un poquito más a más contemporáneo, ¿no? Sí, bueno, Creo por ahí van un poco las aguas. está dando nombre de verdaderos genios, ¿no? Del séptimo arte, pero tú no te quedas atrás en el tú a tú, en el día a día, con otros grandes genios también de nuestro cine, como es Pedro Almodóvar, ¿no? ¿Cómo Ah, llega? bueno. Porque tu trabajo con Pedro no ha sido una cosa casual, o sea, que tú llevas ya muchos años trabajando en sus proyectos, en sus películas. ¿Cómo coincide que tú entras a formar parte de ese mundo tan peculiar y tan personal de este director de fama reconocida Sí, mundialmente, claro? bueno. Son un poco esas cosas, esas rarezas que genera la profesión, porque yo asumo y soy consciente que cuando empecé en esto creí que iba a haber determinado cine con el que yo me identifico que me iba a quedar fuera de mi espectro profesional, digamos. Hay determinados Ujú. perfiles de realizadores que como que se fusionan un poco con la idea de utilizar herramientas como el storyboard, por ejemplo, en preparar sus películas. Uno de los realizadores que se me antojaba digamos, que no iba a encajar dentro de esa posibilidad es el caso de Pedro, digamos. Yo me acuerdo de cuando recién llegué a España, allá por 2001, escapando un poco de todas aquellas crisis cíclicas que se generaban y repartíamos currículos con mi mujer, recorriendo todo Madrid en pleno junio, con un calor, no, junio, julio era, con un calor abrasador. No sabíamos que estábamos en verano, o sea, nosotros veníamos con Claro. invertidos, no sabíamos que no estaba ni el gato en ningún lado. Bueno, uno de los lugares que visito es la productora del Deseo, a dejar tímidamente en el mostrador, en recepción, mi currículum. Y saliendo de ahí le digo a mi mujer, este es un sitio que no sé si volveremos a pisar, digamos.
Y bastante, para 2008 me contactan, me llaman del deseo, Tony Novella, que es el director de producción de las películas, un entrañable también amigo y profesional, para pedirme, porque necesitaba, Pedro había pedido hacer el story de una de las secuencias de los abrazos rotos que 7 años después de que pretende. tú dejaras el currículum, ¿no? Más o menos, pero no tuvo que ver con el currículum. Esas cosas uno, los de los currículums no los va a hacer porque siente la necesidad de hacerlo. Sí, sí, Porque se siente más cómodo consigo mismo, quizás, no por sí. una cuestión de efectividad. Pero sí, a partir de ahí se generó un vínculo y una relación que dura ya más de 10 años y que por lo visto algo funcionó en esa dinámica de trabajo, en esa química que hizo que él le interesara a la película siguiente volver a dibujar y no solo incluso en la misma, en Los Abrazos Rotos, no solo Ujú. dibujamos esa secuencia, sino dibujamos dos que nada tenían digamos, de relevante en cuanto a una logística o técnicamente para el rodaje. Más que nada Ujú. una cuestión de necesidad narrativa personal del propio Pedro. Y así se fueron alternando este tipo de secuencias que son más técnicas con secuencias que son más narrativas, como que él lo utiliza como herramienta como para darles una pensada, ¿no? Una vuelta de tuerca a lo que está preparando, o tener un primer contacto con el material. Claro. Y de todos estos proyectos con Almodóvar, ¿cuál es el que a ti a nivel personal has dicho? Este me lo guardo con más cariño. Supongo que, hombre, todos tendrán algo especial, pero siempre hay alguno que en el que, por el motivo que sea, disfruta uno más, conecta más. ¿Cuál es el que más con el que más cómodo te has Mira, sentido? sí, yo guardo particular cariño a... Obviamente el primero es el primero y es decir, o sea, es como empezar a jugar en otra liga, ¿no? La sensación que uno tiene bueno, hasta aquí vengo más o menos, como hasta ahora, viviendo la publicidad, pero cada tanto haciendo algún proyecto. Y los proyectos no estaban, o sea, me tocó trabajar con realizadores interesantísimos. O sea, la primera película que yo hago es con, lamentablemente se nos ha ido ahora con el tema del coronavirus, que es Luis Sepúlveda, el escritor chileno Ujú. que vive en Asturias, y yo hago una película en Argentina que se llama Nowhere, con Harvey Keitel y Sí. todo un reparto tremendo, pero una película que pasó un poco desapercibida. Eh, Después me toca trabajar aquí en España la primera vez con Manuel Gómez Pereira, o sea, había una sensación de que había cosas interesantes en el momento, pero la sensación de cambiar de liga pasa cuando me llama Pedro la primera vez. Y obviamente tengo cariño por eso. Pero yo creo que las dos películas que realmente más entrañables me resultan es, sobre todo la última, Dolor y Gloria, por lo que significó la película, por la repercusión que Sí. tuvo, pero sobre todo por la interacción que me permitió Pedro a la hora de poder yo ofrecer, proponer, dar ideas, o sea, siempre suelo ir a los ensayos y demás, pero aquí me llevó a una gran cantidad de momentos de ensayo y localizaciones. Y tuve la sensación de que tenía como una especie de carta franca a poder soltarme, digamos, de poder proponer desde mi lugar de storyboard artist ideas y propuestas de planos y de cámara y demás que después él las tiraría o las incorporaría, pero que generaba, o sea, propiciaba ese clima, ese ambiente. Hombre, Y eso eso la también verdad que a supongo mí me generó una satisfacción enorme, desde luego. Hombre, claro. Y que también te tiene que generar mucha confianza en tu trabajo, que alguien así, ¿no? Que premiado mundialmente, que gana Oscar, que tal, y que te diga, oye, Pablo, ¿tú esto cómo lo ves, no? A ti te tiene que servir de una satisfacción enorme, ¿no? No, no, y aparte porque después viendo el resultado y haciendo un poco el juego ese de comparar lo que uno ha, digamos, diseñado, pensado codo a codo con él, digamos, y después verlo en pantalla con las cosas que quedaron tal cual y las cosas que se modificaron y hacer el Claro. ejercicio, se entiende mucho de todo ese proceso digamos, que bien funciona, digamos, que no está para nada, no es para nada gratuito. No, no, Digamos. claro, claro. Tiene un proceso de plantearte la secuencia a nivel narrativo de si va a funcionar o no funciona antes de rodar, porque ya en el Y rodaje, sobre, claro. y sobre todo la particularidad que, por ejemplo, la secuencia que más abordamos del story en Dolor y Gloria fue la del monólogo, entre otras, entre Ujú. varias, pero la del monólogo, que era el principal reclamo para esa película. Siempre hay como una secuencia que es el principal reclamo,
y luego hay otras añadidas que se van haciendo ya con la inercia misma del trabajo. Y claro, ¿qué tiene de desafío desde el punto de vista del dibujo una persona con una pantalla y un público enfrente? No mucho, digamos, no es una cosa que genera satisfacción desde el lugar del ilustrador, digamos, del dibujante. Sí, sí. Pero cuando uno comprende en este oficio todo el proceso que hay para tomar la decisión de llegar a esos dibujos, a esos planos, digamos, el por qué, el cómo, el por qué tiene que llevar ese desarrollo, digamos, por qué se decide esto y no aquello, por qué este encuadre, digamos, por qué este punto de vista, por qué ponemos la cámara acá. Eso es lo que realmente genera estímulo creativo, digamos, en el feedback que uno va aportando desde el lugar humilde de storyboard junto a un genio de esa naturaleza. Claro. De hecho, yo una de las cosas, ejercicios que hice, porque bueno, tengo la situación de que cada vez que me involucro en uno de los proyectos de Pedro, me citan generalmente en un ensayo, o sea, como de buenas a primeras, como abrir la puerta y encontrarme ya todo montado, todo el tinglado montado, y yo me tengo que meter ahí, intentar entender de qué va la cosa, y hasta que más o menos piso con un poco de pie firme, hay un periodo de transición. Y a mí me invitaron, o sea, empecé a trabajar en la película con el primer ensayo del monólogo. Por lo cual no pude ni siquiera hacer, casi saludé así de soslayo a Pedro, que le estaba ensayando, y me senté ahí en el patio de butaca a mirar lo que hacía. Y yo en ese momento hablo con Manu, con el asistente de dirección, y le digo, mira, si me permites, voy a grabar todo esto, así sobre lo que grabo y lo que veo, puedo charlar con Pedro luego. Claro. Se dio poca charla en ese momento, porque claro, estaban a lo que estaban, y yo lo que me hice para luego juntarme con Pedro es todo un stories fotográfico de lo que había visto. Ajá. Con el mismo material, por lo cual ese material luego, cuando me senté con Pedro y se lo mostré tal cual, Pedro ahí se organizó visualmente con toda la información y dijo, bueno, vamos por aquí, vamos por allí, hacemos esto, pero sirvió de base, digamos. Y esa dinámica, esa dinámica es la que genera ayuda mucho intervenir precisamente en esos lugares, en las visitas a los decorados, los ensayos. Clarifica mucho cuando ya tienes que preparar para ir al rodaje, porque claro, empezar a dudar en el rodaje con lo que cuesta un día de rodaje y con todo el mundo que tienes que tener allí, pero el tener todo tan claro y sobre todo trabajar con alguien que te hace lo que tú tienes aquí, que te lo planifique en el papel, como aquel que dice, ¿no? Yo creo que eso te hace llevar las cosas muchísimo más claro y ganar tiempo, claro. Sobre todo, y eso se traduce en dinero. En el fondo, lo que estás haciendo es una inversión que se rentabiliza luego en lo que te ahorras de imprevistos, de no conocer la información, no tener la información suficiente a la hora de llegar al set y saber qué es lo que va a ocurrir ahí. O sea, cada departamento va a beber de las viñetas o del diseño artístico, en el caso de los concepts y demás, la información que necesita para luego ponerse en manos a la obra y cuando llegan al set tener las cosas más o menos claras. Y sobre todo le ahorra tiempo al director en comunicación, al realizador en comunicación. O sea, el hecho de evitar reuniones innecesarias, el hecho de evitar preguntas que tengan que ver, que son importantes para cada día del equipo, pero al no estar graficadas, no estar visualizadas, pueden ser de muchas maneras diferentes. O sea, que yo te plantee una situación, en este caso el monólogo, digo, y no saber si se va a ver el patio de butacas, cuánto se va a ver, cuánta figuración va a ser necesario por función de cómo vamos a meter la cámara, la pantalla, con la pantalla cómo va a interactuar, vamos a necesitar poner luz en la pantalla para generar luz o sea, una luz en set que esté visualizada, o sea, van a estar escondidas, qué se va a ver de los fondos, de techos y demás. Bueno, toda esa información, cada área va a sacar lo que necesita, independientemente de la cuestión narrativa, que en el caso del realizador es lo que importa, digamos. Sí, no, la verdad es que ahí estoy completamente de acuerdo, ¿no? Que eso que cuando vas un poquito más apurado que te diga el operador, oye, pero el plano tú le digas, esto, ya, este es el cuadro, ya está. Bueno, obviamente que eso yo siempre digo, es un punto de partida, tampoco hay Hitchcock con su guión de hierro, digamos, y estas cosas que, digamos, el story va a misa, ni mucho menos. Lo importante es que es un gran punto de partida para empezar a comunicarse con el resto del equipo, del integrante del equipo, y para que el realizador pueda empezar a previsualizar la película que tiene en su cabeza y a partir de ahí tomar decisiones que van en el sentido del story o van en otro sentido. Pero por lo menos les sirve como referencia y a partir de ahí pueden agregar los
planos que considera que haga falta, que no Claro. necesariamente haga falta dibujarlos, y otras veces sí, eso ya dependerá. Ujú. Y para que no se me escape, porque no quiero reiterar, la otra película que sí le guardo un cariño especial es Los amantes pasajeros, independientemente de que quizás de todas las que he intervenido no es la que más me guste, pero le guardo un cariño especial porque justo yo estaba viviendo un problema de salud en ese momento y el deseo de su productora es como todos los que trabajamos ahí y repetimos, digamos, lo sentimos como una gran familia. Y ellos asumieron que yo estaba con un contratiempo y que iban a, digamos, a buscar todas las alternativas posibles y todos los medios posibles de acomodar horarios, de agenda, digamos, de organizar incluso hasta la agenda de Pedro, para que yo pudiera solventar mi situación de salud de ese momento con el trabajo. ¿No? Y eso habla precisamente de que estamos hablando de esta envergadura de personajes con un nivel de cercanía digamos, digamos, predisposición a que te sientas cómodo haciendo el trabajo, tu Y trabajo. que te valoren como Sí. artista y como persona sobre todo, claro. Tranquilamente puede ser, bueno, en esta no, ya será la próxima y se Claro. buscan otro. Pero... Y una pregunta, porque mira, yo personalmente no conozco a Antonio Banderas, ya me gustaría, ¿no? Pero sin conocerle en persona, me da la sensación de que es un tipo como muy, no sé, con el que yo me iría a tomar una cerveza, a charlar de cine. Tú que supongo que lo habrás conocido personalmente, ¿qué impresión te Y genera Banderas? tengo la misma sensación que tú. O sea, yo lo conocí personalmente, pero cruzándome los pasillos del deseo. Tampoco es que digamos, interactué con él de mucho. Digamos. Estuve en mucho más ensayos y charlando con Penélope que con Antonio, porque justo Penélope coincide que desde la primera película hasta la última ha estado en casi todas. ¿Y cómo es Entonces, Penélope? Tampoco la conozco. ¿Cómo es súper Penélope? agradable. Aparte de que es imponente cuando te encuentras con ella, es una belleza. Es muy agradable en el trato, es como es alguien más del equipo, que no te lo puedo, o sea, lo poco que puede tratar, no hay, o sea, no hay ninguna sensación de este tipo de vedetismo, no, al contrario, es una persona súper sencilla y súper agradable en la conversación y es muy cómodo, te sientes cómodo totalmente. Y Pablo, pues, bueno, hemos hablado un poquito, hace unos minutos, sobre tu trabajo con Pedro Almodóvar, pero ahora me gustaría preguntarte por tu trabajo con otro director que hace un cine tremendamente personal también, pero en un género completamente opuesto, como es Ale de la Iglesia, es un cine muy visceral, Sí. con mucha acción, cómo es ese cambio de tercio, ¿no? Cómo es de pasar de un cine de Almodóvar a pasar a cine, digamos, entre comillas, tan loco, ¿no? Como el de Ale de la Iglesia. Quizás eso es de las cosas más bonitas que tiene esta profesión, de esa versatilidad, digamos, esta cosa de que de pronto te encuentras en un universo y luego te tienes que meter en otro totalmente diferente y tienes que encajar en él, digamos. Y quizás, para mí particularmente por un lado está esa faceta cineasta, donde en la figura de Pedro veo muchas cosas de un determinado cine que a mí me encanta y que tiene que ver más con la parte académica y formativa de la escuela, de cuando estudiaba cine y cuando pretendía relacionarme con la realización. Pero por otro lado está esa cosa más de la ilustración, del cómic, del mundo, digamos, de los monstruos y de las cosas más bizarras, que yo adoro también, pero más que me viene más del lado del ilustrador, ¿no? Claro. Y a Alex sí yo lo tenía en el punto de mira de alguna manera. O sea, él decía, este director en algún momento está dentro del recorrido del camino que yo pudiera, con el cual me puedo llegar a encontrar. Pero también sabía que es un excelente dibujante. Sí, Y, sí. y a él ha dibujado muchos, o sea, muchos stories de las películas antes de que yo irrumpiera en sus producciones. Incluso en paralelo, muchas de las películas, en los proyectos que he estado con Alex, he dibujado yo y ha dibujado él también. Y muchas veces me ha dibujado cosas a mí para que yo luego las pasara en limpio. Bueno, mira, sí te ayuda un poquito también, ¿no? De hecho, Con tu tengo trabajo. aquí, no te lo puedo mostrar, pero tengo aquí un dibujo de Alex de la última de la serie 30 monedas, que es lo último que hemos hecho juntos. Que ¿Cuándo se creo que estrena tiene. la serie? Creo ¿Sabes? que se estrenaría en octubre, noviembre, supongo, pero bueno, ya con toda la situación, como ha desbaratado Claro, todas las agendas de todo el mundo, claro. no sé cuál sería la proyección que va a tener.
Ellos creo que después del verano ya la tienen terminada, así que me imagino que ya dependerá de HBO cuando deciden estrenarla. Pero bueno, Alex lo que tiene es que entras en un universo muy gráfico, muy visual. Es mucho más, digamos, te transmite mucho más el formato, digamos, el continente, independientemente del contenido. Por ejemplo, con Pedro, él es mucho más en ese sentido, más de los contenidos, más del tono dramático, de la escena, cómo funciona, cuáles son las claves y demás. Y la parte más técnica es la que uno tiene que un poco sonsacarle. Hacer un ejercicio de mucha charla en las reuniones de briefing para poder tener esa información que en el fondo es la que más necesito, digamos. La Claro, otra me viene bien como para entender de qué estamos queriendo hacer, digamos, pero sí, a la sí. hora de trasladarlo al papel necesito más eso. Con Alex, al ser él es muy visual, dibujar y tener todo ese universo tan gráfico dentro de su cabeza, él se centra mucho en cómo transmitir esas cosas. Y es muy divertido ese vuelta, es divertido porque en ese sentido él participa mucho a la hora de bajar información visual, dibujar adelante tuyo, intercambiar dibujos, ese tipo de cosas. Y luego lo que facilita mucho las cosas es que también él da libertad de acción, da mucha libertad de acción. Te deja muchas veces terminar de resolver cosas intermedias que van quedando, porque en la vorágine de las reuniones y de la agenda que tiene no nos podemos permitir quizás reuniones de briefing de muchas horas. Entonces toda esa información complementaria de planos que por ahí nos quedan en el medio o cosas que resolver, hay cierta libertad para poder plantearle opciones y luego ya él te las termina de corregir, cambiar, arreglar, organizar. Y eso es muy divertido. Mira, y ahora que has hablado, por cierto, nos dice aquí el amigo Doomsday Clock oficial, que si es posible que haya una película de la corte de los búhos, pues la verdad es que no lo sé. Parece ser que la peli que está rodando Matt Reeves con Robert Pattinson, hay como retazos de varios cómics, Largo Halloween y alguno más, y puede ser que hayan cogido algo de la corte de los búhos, pero muy pronto, todavía no se sabe apenas nada del argumento. Pero volviendo a de la iglesia, que hablaba, ¿no?, de esos monstruos, ese terror que a él tanto le gusta desarrollar, cuando hace unos días hablábamos tú y yo por primera vez aquí en Instagram, pues bueno, miré tu perfil, que por cierto, vale, que aquí lo tenéis, Pablo Burati Pablo Art, Burati Art. Uh-huh. para que lo sigáis. A mí hay una de tus ilustraciones que me llamó poderosamente la atención, y es Ya me esta. dirás. ¡Apa! Yo te quería preguntar qué hay dentro de esa cueva. ¿Qué hay dentro de esa cueva? Eso es tan viejo que ya creo que todo lo que imaginé en su momento, te puedo estar trasladando una información que tenga que ver con más lo que me imagino ahora que lo que me hubiera imaginado en ese momento. Esa ilustración se llama El sueño del ermitaño. Y es de una colección de dibujos eróticos oníricos, digamos, que me planteé hacer, que se quedó trunca en un determinado momento porque salieron otras cosas, sale trabajo, dejas de ilustrar para ti mismo por mucho tiempo y luego ya retomarte que ya te aburres de eso y quieres seguir con otra cosa. Pero dentro de esa cueva yo creo que hay precisamente todo lo que hay en la cabeza de uno, desde las fantasías oníricas totalmente reprimidas, que no salen más allá de esos sueños. Y es como una suerte de faro, es una especie de monje con la luz, queriendo atraer precisamente hacia su cabeza, hacia su consciente, todo aquello inconsciente que no puede resolver en un plano más real, digamos. Pues si algún día sacas láminas de esa ilustración, dímela que yo quiero pillar una para ponerla aquí en mi Creo que despacho. alguna impresa me debe quedar por ahí, porque es una ilustración que en su momento imprimí bastante y regalé mucho, pero probablemente me fijaré y si la tengo te la haré llegar, no te preocupes. Pues, hombre, yo la pondré con mucho gusto porque yo siempre cuando hablo con amigos, compañeros, y cuando hay algo que me gusta mucho de sus trabajos, hombre, por ejemplo, de un cuadro original, ¿no? Alguno tengo de amigos, pero alguna lámina, alguna reproducción, las guardo todas, pero ya es un
dibujo, ya sea un libro, un CD, porque son cosas que para mí tienen un valor muy especial, ¿no? Porque si me he fijado en eso es por algo, ¿no? Para mí tiene cierta magia. Pero bueno, otra Aquí me pregunta. pone Sofía, que es una chica de Canarias que le tengo mucho aprecio, me dice, yo quiero otra. Así que ya no sé si tengo dos Sofía, pero bueno, Sofía la ha pedido ya primero. imprimiré. Sofía la ha pedido primero, lo siento. Que te quiere preguntar que de todas las películas que tú has visto, sobre todo especialmente de las que te gustan, ¿en cuál de ellas te hubiera gustado trabajar como dibujante de storyboards? O sea, de todas las que hay, de tus favoritas, lo que tú dirías, mira, daría un brazo y parte del otro por viajar en el tiempo, irme atrás y, y haber trabajado con tal director y en tal película. Bueno, es que ahí hay que hacer como una conjunción, ¿no? De decir, tal director en tal película. Me hubiera encantado dibujar La historia interminable, pero particularmente el director no es que, digamos, que haya continuado su filmografía. Sobre todo porque me encanta todo ese mundo de puppets y de... Uh-huh. Pero si tengo que tratar de juntar realizador y producto, probablemente Alien. Probablemente Alien. Porque Ridley Scott, imagínate, yo creo que Ridley Scott debe tener el mejor debut de la historia del cine. Porque hace Los Dualistas en el 77, gana Cannes. Luego hace Alien en el 79. Y en el 82 hace Blade Runner. O Blade sea, Runner, no está mal, no está mal. como para empezar, digamos. Yo lo hubiera dejado ahí, Luego ya fue un poquito más irregular, pero... Yo me hubiera retirado después de Blade Runner, digo, venga, yo ya ya no está, tengo con mucho más esas que hacer. tus tres primeras películas. ¿Qué más? No, pero sobre todo porque el universo tan iconográfico sobre todo que le imprimió Giger a Alien. Y porque es una película, tú piensas que, digamos, la premisa en sí no es o sea, no es original, o sea, convengamos, hay poca cosa original, o sea, todo está hecho. La forma es cómo empaquetarlo, cómo presentarlo. Claro. Y lo maravilloso de Alien es que generó todo unas referencias, una iconografía única y novedosa para la época para presentar un producto que yo creo que no ha tenido otra referencia similar. Ese universo creo que se arrastra hasta hoy para poder referir precisamente a ese tipo de películas del espacio, de naves espaciales y demás, pero sobre todo con la iconografía de Giger que Sí. es alucinante. Tú fíjate, en este aspecto, si James Cameron fue inteligente, que a la hora de hacer la secuela de Alien lo tomó a un terreno completamente diferente, porque decía, es que, ¿para qué voy a seguir en el tono de Ridley Scott cuando es imposible? Entonces se sacó de la manga. Pero mira, lo que decía, al final yo, haciendo como un poco, estudiando esas referencias que tú me has pedido, que te he transmitido y demás, en el fondo parece que todos los caminos de alguna manera inconscientemente se conectan, porque otro de los grandes directores que me gustan es Jean-Pierre Jeunet, y él filmó una secuela de Alien. Sí. Y de pronto de las películas que más me gustan, como puede ser El Resplandor, como puede ser Alien, como puede ser Mi tío Yastati, los decorados, los entornos, tienen una relevancia tan importante como cualquiera de los personajes o como la propia historia en esas películas. Totalmente. Entonces, todos se tratan de entornos muy concretos que inciden en la trama de la película de una manera muy significativa, como en pocas películas se puede visualizar de esta manera tan evidente. Entonces, y eso yo no lo había atado conscientemente. O sea, me gustaba esto, me gustaba, pero cuando empezaba a analizar el porqué de cada cosa, de pronto aparecían esos elementos comunes en cada una de esas películas. Que no hay, digamos, no hay casualidades, todo está por ahí y después uno va buscando y va atando cabos, ¿verdad? Totalmente. Y bueno, Pablo, a ver, digo, este canal esta cuenta se llama El Tribunal del Búho, en referencia a uno de mis cómics favoritos de Batman, que es El Tribunal de los Búhos, o La Corte de los Búhos. ¿Cuál es tu peli de Batman favorita? Pues mira, admito y sé que soy un hereje en este contexto, pero el universo superhéroes nunca me generó una sensibilidad particular. De ninguna clase, ni siquiera ni Marvel, ni DC.
O sea, porque digamos, no bebí de eso de niño. O sea, no aparecían esos cómics o estos videos en mi casa. Ni siquiera aparecían otros, digamos. Pero lo típico, que uno accede al mundo del cómic a través de los superhéroes y ya te va generando cierto... No, lo empecé a disfrutar de vivir mucho más cuando, ya de adulto, cuando a partir de que mi hija empezó a tener cierta edad para ver determinadas películas, porque ella sí se enganchó con el mundo de los superhéroes, como es un poco producto de este tiempo, ¿no? Pero yo sí reconozco que como cinematográfico, desde lo cinematográfico y y porque me interesa mucho el realizador, mi romanticismo me lleva al Batman de Tim Burton. Porque lo novedoso para mí estuvo ahí. Estuvo en que mi película de superhéroe de referencia de la infancia era Superman. Claro, y no recordaba nada de otra índole en la cual yo me haya sentido involucrado desde espectador, digamos, hasta el Batman de Tim Burton. Y a partir de ahí, obviamente, ya con todo lo que vino después, uno empieza a hacer otro tipo de análisis y creo que lo siguiente ya puede ser la trilogía de Nolan, que es quizás donde ya más... Porque Nolan también es un realizador que me gusta fuera del Del universo mundo del superhéroe. Batman. Y bueno, también he visto que tiene muchos cursos online ahora sobre, bueno, ilustración, storyboard, y supongo que habrá mucha gente que tiene esa inquietud que tenías tú en un momento dado, ¿no? De dedicarse profesionalmente a esto. Yo, por ejemplo, yo a la hora de dibujar es como si no tuviera brazos, ya te lo digo. Yo por ahí no creo que vaya. Dios me ha concedido otra serie de talentos, pero el dibujo no. Se lo digo mucho a mi amigo Carlos Pacheco, que es dibujante de Sí. Marvel, y cuando veo dibujar digo, me da una envidia, tío, digo, porque es que yo, por mucho que esto, no. Pero ¿qué le diría, qué consejos daría a esas personas que sí que tienen talento y que quieren dedicarse profesionalmente a esto, ¿no? Pero mira, yo tampoco descartaría el hecho de no tener una facilidad particular por el dibujo como para acercarse a este tipo de mundo, particularmente el storyboard. Porque yo he visto trabajo de mucha gente y he compartido con realizadores que han trabajado conmigo y con otra gente referencias, charlas, conversaciones respecto de bueno, lo que hacemos, digamos. Generalmente el mundo del story o de los que como el story es gente que viene de la ilustración, del palo de ilustración, que como una actividad anexa o como algo complementario, eventualmente se dedican a hacer esto, pero lo suyo es más lo editorial, ¿no? La diferencia de los que venimos del palo del cine, de los que venimos con una formación más cinematográfica, es que nuestra limitación probablemente está dada en el dibujo. Por ahí yo si me hubiera querido dedicar al mundo del editorial o al mundo de la ilustración de cómics, sería uno más del montón o alguien que le hubiese sido harto difícil hasta el punto de darse cuenta de que quizás no tenía las facultades necesarias para poder vivir de ello, sobre todo. No digo... también hay mucho talento, mucha gente muy talentosa, con una capacidad para el dibujo impresionante que tampoco puede vivir del dibujo. O sea, eso también hay un factor suerte que interviene en todas las áreas, ¿no? Pero yo creo que la capacidad de un dibujante, la incapacidad sea, capacidad o incapacidad, como quieras verlo, digamos, para con el dibujo, no es una limitación para dedicarse a esta área. Porque en el fondo lo que estamos haciendo es desarrollar una herramienta de trabajo. Es como, pongámoslo el otro ejemplo, un guionista que entiende mucho de estructura cinematográfica, de narración cinematográfica, y es capaz de escribir un buen guión, pero no es capaz de escribir una buena novela. Esa es un poco la lógica. ¿Por qué? Porque el formato, el lenguaje, es un lugar donde lo puede controlar, lo puede dominar y puede saber con qué herramientas juega y con qué elementos juego para hacer una buena construcción narrativa. Pero si sale de eso, o sea, si tiene que ir a algo un poco más complejo, donde necesita otro tipo de recursos, ya se pierde, ¿no? O ya no tiene quizás la facilidad que pueda tener en ese sentido. Ese es un poco el consejo, que no hay que pensar que el hecho de tener cierta incapacidad o ciertas limitaciones en el dibujo es incompatible con tener una buena idea de lo que representa ser valga la redundancia, buena planificación cinematográfica. A nosotros
como ilustradores, obviamente nos encanta ver viñetas con un buen resultado desde un punto de vista estético, pero no es esa la prioridad, no es ese el objetivo, digamos. En el momento donde pasamos de lo resolutivo, digamos, de poder resolver un plano a recrearnos en él, ya incluso estamos siendo malos profesionales. Te está viniendo un poco arriba, ya como artista, ya como tu propio arte, ¿no? Te viene un poquito ahí arriba, de bueno, voy a improvisar un poquito yo de lo mío, ¿no? No, pero es un poco así, es el hecho de que yo muchas veces me peleé conmigo mismo porque me peleaba conmigo mismo porque tenía la necesidad de querer que el dibujo me resultara mucho más interesante y me daba cuenta que no, o sea, que en el fondo yo no estaba persiguiendo ese objetivo. Claro. Después, obviamente, ya cuando me dedicaba a hacer ilustración para mí o ya cuando me dedicaba al diseño artístico, con los concepts, los diseños personajes, ahí sí buscaba otras herramientas quizás más estéticas. ¿Entendés? Independientemente que también era un elemento de trabajo, una herramienta de Claro. trabajo, ¿no? Bueno, y para ir terminando, ¿qué puedes contar de tus próximos proyectos, de los que estarás trabajando en breve y que te dejen contarlo, claro? Bueno, ahora estamos un poco a la expectativa, ¿no? De ver cuándo la rueda empieza ¿cómo se llama? A arrancar nuevamente y los Andar otra proyectos vez. que estaban previstos para hacer en esta fecha se empiezan a moverse. Eh, con Alex hay la perspectiva de hacer una peli en breve y ojalá también se pueda dar la posibilidad de hacer una segunda temporada de 30 monedas, eso ya estará en manos en una decisión de la cadena. Ahora estoy dibujando unas secuencias para la versión de Campeones, pero que se está rodando en Arabia Saudí. Ah, joder. Eh, y bueno, y hay un par de proyectos, Daniel Carpazolo tiene un par de proyectos que quedaron también en stand-by y que se retomarán en breve cuando los productores empiezan a poder tener la seguridad de que se puede rodar en unas condiciones, ya no digamos de seguridad y sanitaria, sino también de qué se puede hacer con los actores en un plató, digamos. Claro, claro. De momento las cercanías son imposibles, entonces Una casi escena son imposibles. íntima, uno en una Ah, parte en cada habitación, ¿sabes? Cada uno. envueltos en papel film, digo. Pero bueno, ahí está la. Aparte estoy preparando un libro también que ojalá con la gente de Dolmen, a ver si se puede llegar a concretar, con también como una especie de recopilatorio del trabajo realizado. Y bueno, con eso también estoy muy entusiasmado de que se pueda ver la luz. Supongo que ya con no tanta ansiedad por la situación general también que viven las Sí, sí. editoriales, pero bueno, Poco con a ganas de poco, todo eso. Con poquito ganas a de todo poco. eso. Bueno, Pablo, pues la verdad que un placer haber hablado contigo. Te sigo yo aquí por Instagram, te seguiré Yo tus también, es trabajos. recíproco, es recíproco. Y creo que me estoy enterando mucho más de todo este universo de murciélagos, más allá Muy bien, de hombre, las si puedo, circunstancias. mira, aquí está el amigo Jorge Iván de Dolmen, de gran libro, pues muchas Qué ganas grande, Jorge. de verlo. Y bueno, y yo te digo lo que le suelo decir también a las personas a las que invito a estas charlas, ¿no? Es que esto está muy guay, muy interesante, pero a mí lo que me apetece más que un día, sigamos charlando, pero en la terraza de un bar. Yo ahí te Uf, lo dejo. de eso ya, ¿dónde hay que filmar? Yo pongo el garabato. Pues nada, Pablo, Bueno, un señor David. placer y muchas gracias por sacar un ratito para hablar aquí conmigo y con las personas que están aquí pendientes. Y que nada, que nos seguimos leyendo y nos seguimos dando likes a nuestras Venga, publicaciones. perfecto. Muchas gracias por la invitación también a participar, Un que placer, ha sido un Pablo. placer. Mucha suerte en los proyectos. Igualmente, abrazo. Hasta luego. Mira, Hasta luego. Sofía, muy buena entrevista, estar atenta con tu libro. Pues sí, la verdad es que me ha generado mucha curiosidad. A ver, bueno, lo Bueno, mismo. mucho tampoco se puede decir de momento. Estas cosas, Bueno, vos pero sabés, las yo tengo cuestiones de ahí Palacio. un infiltrado en Dolmen, que lo mismo le pregunto, a ver, bueno, Pregunta por ahí. A ver, si te dicen algo, ya me a cuentas ver tú si también, así sueltan ya me presión, entero. que Jorge va es un tío súper prudente, la verdad. Bueno, pues nada, lo dicho, Vale, Pablo, un saludo, hasta luego. hasta luego, abrazo. Bueno, pues lo que os decía, un placer, la verdad, compartir estos momentos, estas charlas con personas tan interesantes, ¿no? Que se dedican al mundo del arte, que tanto me fascina, a mí, a muchos de los que entráis aquí.
como comentaba al principio con Pablo, ¿no? Alguna entrevista que hemos hecho ya que me decía, no, pero si yo no soy nadie mediático, no tengo millones de seguidores. A mí personalmente me da lo mismo, no trabajo para ninguna cadena, no tengo que rendir cuentas mañana con la audiencia, a ver si hemos tenido más espectadores o menos. Esto es un puro gozo, un placer, estas conversaciones en las que yo siempre aprendo. Siempre tengo la intención de que el protagonista sea la persona que viene a hablar y yo sea un mero moderador. Así que para mí un placer todas estas conversaciones. La semana que viene vamos a meternos de lleno en el mundo de DC con un invitado que ya os diré quién es, para hablar de cómics y de cine y de televisión también. Un gran experto del mundillo de DC especialmente. Así que bueno, ya lo veréis en la próxima semana. Así que nada, pues un placer que hayáis estado por aquí y un saludo y si no nos vemos, feliz Navidad.